Iglesia, que el Señor les bendiga. Amén. Que el Señor les bendiga más. Amén. Santo, 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 Quiero, aleluya. aleluya, empezar a leer la palabra, ¿verdad? Quiero que se pongan, sí, todo aquel que se pueda poner sobre sus pies. Amén, aleluya. Y la palabra se encuentra en Mateo 6, versículo 32, aleluya. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice amén, aleluya. Amén. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Como tema de esta predicación le puse, estamos dedicándole tiempo a Dios. Este tema me surgió porque estaba orando, aleluya, y yo sentía como Dios me estaba hablando y me estaba diciendo que muchas personas no le estaban dedicando el tiempo a Dios. Pero obviamente, para yo tocar este tema, primero me tuvo que ministrar a mí, aleluya. Primero me tuvo que hablar a mí, porque por la persona que va a llevar el mensaje es que él empieza a trabajar, amén, aleluya. Pero él empezó a hablarme a mí primero, a decirme que nosotros no le estamos dedicando tiempo a él, incluyéndome, aleluya, porque hay muchas distracciones en este mundo ahora mismo. En esta generación los seres humanos se distraen con todo, aleluya, literalmente con todo. Porque puede haber una paloma al frente ahora mismo y vamos a ir siguiendo esa paloma como si fuera parte o como si fuera una diosa, porque eso es lo que está pasando en estas generaciones hoy en día. Estamos dejando que todo lo que vemos en nuestras redes sociales, todo lo que vemos en nuestros teléfonos, nos afecte nuestra relación con Dios. Estamos dejando que nuestros teléfonos y nuestras redes sociales nos afecte a nosotros. Y por eso es que dejemos de dedicarle tiempo a Dios. Aleluya. Quiero traerle algunos puntos claves. Amén, aleluya. Y algunos versículos que estuve buscando. Y el punto número 1 que quiero tocar es que olvidar a Dios nos debilita espiritualmente. Oseas 4, versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No conocer a Dios y estar falta de información, aleluya, nos hace, aleluya, que pequemos contra Dios. Porque cuando una persona viene hacia donde nosotros a decirnos cosas sobre la palabra que están erróneas, aleluya. Mira, ahora mismo esto me pasó en el trabajo hace muy poquito. Viene una persona y me empieza a hablar sobre unas cosas que me decía de la palabra, pero yo me estaba quedando loco porque en ningún momento la palabra decía esas cosas que él estaba diciendo. Sinceramente ahora mismo no me recuerdo lo que me estaba diciendo, pero sí sé que cuando él me estaba diciendo eso, yo me quedé pensando y diciendo: cuando tenemos falta de conocimiento de la palabra, nosotros somos unos locos, porque decimos cosas sin sentido, decimos cosas que de verdad tenemos que arrodillarnos y pedirle perdón a Dios, aleluya, porque estamos cometiendo uno de los pecados más grandes, aleluya, porque estamos diciendo cosas que no están en la palabra, estamos diciendo cosas que Dios no dice de su boca, estamos diciendo cosas las cuales Dios, aleluya, no las dice, porque Él no habla de criticar, Él no habla de juzgar, Él habla de amar, amén, aleluya. Y eso es lo que pasa. Esta generación habla de que Dios busca y Dios no ama, aleluya, porque eso es lo que le han enseñado a esta generación mucha gente, aleluya. Por eso nosotros como iglesia tenemos el propósito de llevarle el amor de Dios a cada hogar, a cada persona que esté afuera. El punto número 2: Dios nota cuando lo dejamos en segundo plano. Esta es una de las cosas que más nosotros hacemos, amén, aleluya. Jeremías 2:32 dice: pero mi pueblo me ha olvidado por innumerables días, amén, aleluya. Dios no se olvida de un día para otro, sino, aleluya, que nosotros vamos olvidando a Dios poco a poco. Primero se va la oración, luego la palabra y luego la sensibilidad, amén, aleluya. Pero siempre todo empieza cuando empezamos a dejar de orar. Todo empieza con eso, luego seguimos con la palabra y luego empezamos a alejarnos del propósito que Dios tiene en nuestra vida.
Y eso pasa, porque eso nos pasa a cada uno de nosotros, porque a mucha gente le ha pasado al principio, o puede ser que están bien con Dios y de momento dejan de estar bien con Dios. Y es porque por eso mismo, porque dejamos, aleluya, de orar. Es una de las cosas que yo recalco mucho, que la oración es muy importante, pero no es porque a mí me guste repetirlo, sino porque es algo que Dios nos manda a decir, aleluya, que la oración es lo más importante para Él, que cuando nosotros hablamos con Dios, pues a mediante de la oración es que Él se manifiesta. Número 3, cuando Dios no es prioridad, todo se desbalancea. Ageo 1:5 dice: meditad bien sobre vuestros caminos. El pueblo estaba cómodo, pero el templo estaba abandonado. Dios no bendice una vida donde Él es el último en la agenda. Aleluya. Porque eso es lo que sucede. Que cuando ponemos a Dios en lo último, cuando ponemos a Dios de segundo plano. Mira, algo que yo escucho mucho y escuchaba mucho de mi abuelo era que cuando Él nos hablaba, Él nos decía que primero Dios, segundo Dios y luego viene la familia. Amén, aleluya. Y luego viene todo lo demás. Aleluya. Pero tenemos que tener primero a Dios, porque con Dios todo es posible. Después sigue el Dios, porque si no tenemos a Dios como primero, también lo tenemos que tener como segundo. Aleluya. Porque así Él puede abrir caminos en nuestra vida cuando lo tenemos de primer plano. No de tercero, no de cuarto, no de quinto, porque entonces nos debilitamos espiritualmente cuando empezamos a poner a Dios como último plano. Aleluya. Y eso es uno de los errores más grandes que nosotros como cristianos cometemos. Empezamos a poner las amistades primero, empezamos a poner, aleluya, ver películas primero, empezamos a poner relaciones primero, aleluya. Empezamos a poner el rencor primero que Dios. Empezamos a dejar de perdonar. Cuando Dios nos manda que perdonemos, no es que vayamos a donde la persona lo vamos a perdonar y vamos a seguir hablando con esa persona. Dios habla de que perdonemos, de que perdonemos, no que sigamos hablando con esa persona, porque y eso es lo que pasa, eso nos ciega a nosotros mismos. Nos ciega porque pensamos que cuando Dios nos manda a perdonar, nos manda que tenemos que ser los mejores amigos de esa persona. No necesariamente. Hay veces que Dios no necesita eso, sino que Dios necesita ver y medir tu corazón. Aleluya. Para Él poder trabajar contigo. Porque sí, Él trabaja contigo cuando tú lo amas, pero también trabaja contigo cuando tú amas a tu hermano. Amén, aleluya. Cuando tú perdonas a tu hermano. Aleluya. Número 4. Actividad sin amor no agrada a Dios. Apocalipsis 2:4. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia de Efeso hacía cosas buenas, pero había perdido la pasión. Podemos servir, cantar y predicar y aún así estar lejos del corazón de Dios. Qué difícil es eso. Cuando nosotros tenemos que pararnos al frente y predicar sabiendo que estamos lejos del corazón de Dios. Qué difícil es pararnos al frente y empezar a cantar y saber que estamos lejos del corazón de Dios. Eso es lo más difícil. Porque ¿cómo podemos ministrar a través de que nosotros estemos cantando si no tenemos una buena relación con Dios, o no tenemos, aleluya, ese amor de Dios hacia nosotros? Y Dios siempre nos ama. No se equivoque, hermano, porque Dios siempre nos ama. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros nos empezamos a alejar, no es Él el que se aleja, somos nosotros. Porque Él se queda en el mismo lado esperándote. Amén, aleluya. Pero entonces, ¿qué pasa? Ya no es lo mismo cuando tú predicas. Ya no es lo mismo cuando tú cantas. Ya no es lo mismo cuando tú danzas. Ya no es lo mismo cuando tú tienes un ministerio. Porque estás dejando, aleluya, que el amor de Dios ya no te consuma. Que el fuego de Dios ya no te consuma. Estás dejando que simplemente las cosas del mundo te estén afectando. Que las cosas de afuera te estén afectando. Y ahí vienen los celulares. A través de los celulares es que pasan todas las cosas. Porque a través de los celulares es que vemos las cosas que están pasando afuera, es las cosas que están pasando en el mundo, es las cosas que vemos que pasan en otras iglesias. Mira, hermano, si las cosas que están pasando en otra iglesia no pasan en esa iglesia, ¿por qué se tienen que ir de la iglesia? Amén, aleluya, porque eso pasa. Hay gente que cuando ve videos de otras iglesias, de otros pastores,
cometiendo errores, dicen, no, pues yo no voy a ir a la iglesia, porque si voy le paso a mi pastor. No, si está pasando en otra iglesia es porque aquí esa persona no tuvo ese amor de Dios dentro de su corazón nunca. No lo tuvo. Yo le doy gracias a Dios porque tenemos pastores que siempre se dejan consumir por el fuego de Dios. Aleluya. Pero no podemos dejar que por estar viendo videos de Instagram o cosas así, mira, ahora mismo en esta generación no podemos confiar en nada, porque hay hasta cosas de embuste en las redes sociales. Hay cosas de embuste recreadas por la IA, que son tan perfectas recreadas que no podemos aleluya, que son reales, amén, aleluya, porque son tan reales que ya no sabemos qué es real y qué no es real, pero entonces no sabemos distinguir, amén, aleluya, gracias pastora, no sabemos distinguirlo, amén, aleluya. Y entonces ¿qué pasa? Cuando no sabemos distinguirlo y vemos, aleluya, decimos, pero mira lo que está pasando. Ahora mismo la IA está tan fuerte, la inteligencia artificial está tan fuerte, aleluya, que yo puedo tirarle una foto a cualquiera de mis hermanos y hacer como si estuviera hablando cosas horribles y cosas feas de cualquier persona. Amén, aleluya, y no van a saber que es verdad, porque así está la inteligencia. Hoy en día, así está la tecnología hoy en día. Pero ¿qué prefieren las personas? Prefieren creerle a la tecnología que creerle a Dios. Prefieren decir que la tecnología es la que nos va a dar un mejor futuro, pero no decimos que Dios es el que nos va a dar un mejor futuro. Aleluya. Y eso está pasando en la iglesia. Eso está pasando hoy en día en la iglesia. Están dejando que la tecnología consuma su iglesia. Pastores están dejando que la tecnología consuma su iglesia. Amén, aleluya. Están creando hasta audífonos en donde puedes escuchar música y canciones mientras que tú estás en cualquier lugar. Aleluya. Y ya no necesitas estar escuchando ni nada. Pero por ahí es que puede venir cualquier persona y hackearlo y empezar a trabajar con tu mente, aleluya, en esos audífonos, amén, aleluya. Porque eso es lo que está pasando. La tecnología fue creada para poder hacer y deshacer con ella lo que sea, cuando sea, aleluya. Porque eso es lo que pasa. Y eso es lo que las personas no están entendiendo hoy en día. Y eso es lo que esta generación hoy en día no está entendiendo. Yo le doy gracias a Dios que mi abuelo y mi mamá siempre me fundaron y estuvieron pendientes a mí cuando yo era chiquito de estar en los caminos del Señor. Porque si no, hoy en día yo no estaría aquí predicándoles a ustedes la palabra. Yo le doy muchas gracias más a mi abuelo también, a mi abuela. Siempre me tenían en la iglesia, amén, aleluya. Y le doy las gracias porque reconozco quién fue el que me amó, que fue Dios, amén, aleluya. Y reconozco que Dios es el que hace las cosas conmigo. Y reconozco que el que va a darme el futuro que yo quiero es Dios, aleluya, y no la inteligencia, amén, aleluya. Reconozco que cuando yo dejo mis cosas ante Él, es Él el que trabaja, no la tecnología, aleluya. Porque pasa mucho que estamos dejándole todas las cosas a la tecnología. No, que me siento mal, pues voy a ver un ratito video, a ver si me siento mejor. Pero ora, habla con Dios. Mira, una de las cosas que Dios hace es que cuando tú te sientas a hablar con Él, no tienes que arrodillarte, pero si tú te sientas a hablar con Él, Él te habla. ¿Tú sabes cuántas veces yo puedo, aleluya, estar sentado y decirle, aleluya, me siento quebrantado, y decirle tan siquiera un hola a Dios, y ya yo estoy quebrantado y empezando a llorar? Porque eso es lo que hace el Señor. Eso es lo que hace el Señor. Él busca que tú simplemente le hables. No tienes que estar 5 horas arrodillado hablando con Él. Él lo que quiere es que tú le dejes tu carga a Él. Amén, amén, gloria a Dios. Eso es lo único que Él quiere. Aleluya. Punto número 5. La solución es que tenemos que volver a poner a Dios primero. Amén. Mateo 6:33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No es buscar a Dios cuando hay tiempo, es hacer tiempo para Dios. Cuando Dios ocupa el primer lugar, lo demás encuentra su orden. Busca a Dios primero, no quita tiempo, lo redime, aleluya. Ya mucho nos pasa, aleluya, que decimos que no tenemos tiempo para Dios.
Que mucho nos pasa que decimos que no tenemos tiempo para Dios. Algo estamos haciendo mal. Algo estamos haciendo mal, porque si no tenemos tiempo para Dios, aunque sean 5 minutitos, algo estamos haciendo mal. Aleluya. Porque es como estaba diciendo, Dios trabaja a través de nosotros, sea como sea. Hablándole a Dios trabaja. No podemos decir que no tiene tiempo. Algo estamos haciendo mal, no lo tenemos primero. Tenemos que empezar a analizar qué es lo que tenemos mal. Y ya le estoy dando uno de los puntos clave. No lo tenemos primero. Porque si te está pasando que tú estás diciendo que no tienes tiempo de hablar con Dios, no lo tienes primero. Amén, aleluya. Porque eso es lo que pasa. No lo tenemos primero, aleluya. Ponemos primero muchas cosas antes que a Dios. Y eso es lo que pasa, eso es lo que está destruyendo iglesias, eso es lo que está destruyendo hogares, eso es lo que está destruyendo matrimonio, eso es lo que está destruyendo muchas cosas, porque cuando empezamos a poner otras cosas primero, empezamos a dejar de amar a la persona que tenemos al lado porque dejamos de amar a Dios. Porque si el matrimonio fue fundado por Dios, cuando tú dejas de amar a Dios, Dios te destruye ese matrimonio, porque dejaste de amarlo a Él, porque no lo tienes como base en tu matrimonio. O puede ser en cualquier situación. Puede ser hasta en una amistad. Que tú digas, ay Señor, esta amistad me hace bien para mí. Yo quiero dejarla en tus manos. Quiero que siga así. Pero en el momento que tú dejas de amar a Dios y empiezas a querer más las amistades, Dios las destruye. Eso no te conviene. No te conviene. Porque me estás dejando de amar. Me estás dejando a un lado. A mí. Quien te dio esa amistad. A quien tú le pediste esa amistad fue a mí. A quien tú le pediste esa relación fue a mí. En el momento que tú dejes de amar a Dios, todo te lo va a arrebatar. ¿Tienes dinero? Te lo va a arrebatar. Porque empezaste a amar el dinero, pero no a Él. Y pasa mucho hoy en día que queremos amar mucho más el dinero que a Él. Pero si amamos a Dios, hay dinero. Porque Dios suple. Pero si no amamos a Dios, no hay dinero. Y el dinero que conseguimos, Él no lo arrebata. Porque ¿de qué vale tener tanto dinero? ¿De qué vale tener mansiones? ¿De qué vale tener carro? ¿De qué vale tener jet ski? ¿De qué vale vivir en una playa si no amamos a Dios? Poderoso Dios. Dios no se sacrificó en la cruz del Calvario para decirnos a nosotros que amemos más el dinero. Santo. Él se sacrificó por amor a nosotros. Amén, aleluya. Él se sacrificó para perdonarnos a nosotros. Mira qué lindo es Dios. Y mira qué lindo es el amor de Dios. Que muchas veces nosotros no entendemos la forma de amar de Dios. Porque muchas veces la forma de amar de Dios es ponernos en prueba, en situaciones, en procesos, en desiertos. Pero esa es su forma de amar. Porque nos prueba a ver si nosotros estamos dispuestos a amarlo a Él. Poderoso Dios. Y van a venir muchas pruebas, porque la vida de cristiano no es nada de fácil. Y la persona que me diga a mí que ha tenido una vida cristiana fácil, algo estuvo haciendo mal. Algo estuvo haciendo mal, porque eso es lo que pasa en una vida cristiana. Yo no voy a mentir, aleluya, porque la vida cristiana es muy difícil. Y no podemos llevarle a la gente del mundo que la vida como cristiano es fácil, porque no lo es. Vienen pruebas, vienen situaciones, vienen días en donde no tenemos energía, no tenemos fuerza. Pero es porque Dios nos prueba. Y ahí es cuando nosotros tenemos que empezar a amar más a Dios, cuando Él nos prueba. Cuando estamos ahí en el fuego, ardiendo, ahí es cuando más tenemos que amar a Dios. Porque ahí es cuando su fuego nos consume a nosotros. Amén, aleluya. A mí me encanta amarlo. Me encanta porque yo sé que si yo tengo cualquier prueba, cualquier situación, Él va a estar conmigo. Amén. Yo dejé de preguntar por qué. Porque es que hay que dejar de preguntar a Dios por qué. Eso es lo que hay que hacer, dejar de preguntar por qué. Amén. Y empezar a vivir los procesos. Y empezar a disfrutar los procesos. Amén. Porque cuando disfrutamos los procesos es porque viene algo más grande para nosotros. Eso es lo más bonito. Es que Dios es lo más bonito. Amén. Aleluya. Punto número 6. Jesús vino a restaurar la relación. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén, aleluya. Y hoy en día este mundo está muy perdido. Pero Él pronto viene a recuperar
lo que estaba perdido. Y es lo que yo me encanta llevar, que es sobre que la venida de Cristo, porque está muy cerca. Y es lo más que hay que hablar en estos tiempos. Es lo más que hay que hablar. Cuando salgamos a la calle, Dios viene pronto. Amén. Estamos predicando, Dios viene pronto. Eso es, aleluya. Queremos hablar de Dios, Dios viene pronto. Amén. Porque es lo que pasa. Las señales se están cumpliendo. Y no podemos quedarnos sentados esperando a que la gente del mundo venga hacia donde nosotros. Porque como ellos saben que Cristo viene pronto, si no salimos a decirle que Cristo viene pronto. Eso es, aleluya. Amén, aleluya. Porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia, porque eso fue lo que Dios nos mandó a decirle, que su venida viene pronto, a evangelizar. Eso es lo que tenemos que hacer. Trae un ejemplo, ahí está, que estaba buscando, y a mí me gusta mucho, que ya había mencionado anteriormente, que a mí me sale mucho en Instagram, sobre pastores predicando, gente dando testimonios de la iglesia. Hay muchas cosas que me salen, y de eso pues yo traigo testimonios de esas personas porque me gusta verlo, porque algo que causa una sensación hermosa en mí cuando yo veo que Dios trabaja en otras personas. Y estaba viendo a esta muchacha, iba de camino a su trabajo y ella iba llorando y llorando y estaba lloviendo, la carretera estaba mojada, había mucha lluvia. Fue uno de estos días, había mucha lluvia y ella sentía que no iba a hacer las ventas que ella necesitaba. Amén, aleluya. ¿Qué hizo? Se puso a orar. Se puso a orar en el camino, empezó a orar y a llorar y a orar. Porque ella tiene un negocio de fresas con crema. Amén. Y entonces, ella había cortado las fresas, había hecho la crema. ¿Y qué pasa? Que eso, cuando se corta y se deja para el otro día, se dañan porque ya están cortaditas y ella la deja y pues se daña y es una mercancía que se pierde. Pues entonces, ¿qué pasa? Cuando ella llega a aquel lugar en donde ella va a vender, llega 30 minutos antes y la fila que había en aquel lado era tan grande que ella decía, ¿pero cómo? ¿Por qué? Porque sacó tiempo para dedicarle a Dios. Porque aunque estuviera lloviendo, ella tuvo fe de que algo Él iba a hacer y le oró, porque sacó tiempo para Dios. Ella no se puso a bregar con el teléfono, a mirar el tiempo, a ver si para donde ella iba a estar lloviendo. No, ella se puso a orar. Y ahí vemos la diferencia de cuando le dedicamos tiempo a Dios y de cuando no le dedicamos tiempo a Dios. Porque hay personas que cuando van a su trabajo dicen, hoy no voy a poder trabajar porque va a estar lloviendo o va a estar pasando esto, y se ponen a ver su teléfono y a llamar y a hacer llamadas con otras personas, a decir, mira, que yo siento que está pasando esto en mi trabajo, yo creo que no voy a poder trabajar hoy, pero no se ponen a orar, no le sacan ese tiempo a Dios. Pues claro que no va a poder trabajar si no lo estás poniendo en las manos de Dios. Poderoso Dios, aleluya. Eso es lo que yo hago en esta generación. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Yo quiero traje esta pregunta, que la voy a contestar. Quiero que, aleluya, que la analicemos y hagamos esto cuando nos sintamos tristes, cuando sintamos que ya no podemos. Amén, aleluya. Vamos a coger todo lo que sea distracción en nuestra vida como cristianos, lo vamos a eliminar, ya sea teléfono, ya sea amistades, ya sea lo que sea. Esa fuera. Nuestra prioridad es servirle con honra a nuestro Padre. A veces cuando nos sintamos tristes, nos sintamos que ya no podemos, vamos a hacer eso. Vamos a quitar la distracción, apaguemos el teléfono, echémoslo a un lado y busquemos de Dios, busquemos servirle a Dios. Cuando estemos tristes, no nos pongamos a ver una serie, no nos pongamos a ver un video, sino que buscarle a Dios, porque es lo primero que debemos de hacer. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Amén. Esta es una pregunta que no se debe hacer porque el Señor no quiere que esperemos, quiere que actuemos. Porque ya no es tiempo de quedarse en lo mismo, no es tiempo de alejarse de Dios, es tiempo de buscarlo, es tiempo de acercarnos a Dios. ¿Y qué hacer? Vamos a empezar a orar,
a leer a la Biblia, encerrarnos en nuestro cuarto y recibir palabra del cielo, ir a la iglesia. Eso es lo que se tiene que hacer. Poderoso Dios. Esa es mi recomendación, amiga, a ustedes, hermanos. Aleluya. Y todo aquel que esté, ¿verdad?, conectado a las redes. Y es que nos encerremos en los cuartos. No hay nada más lindo que encerrarse en el cuarto y buscar de la presencia de Dios. No hay nada más lindo. Eso es lo más hermoso. Poderoso Dios. Para iglesia, hasta aquí mi parte y que el Señor les bendiga. Amén. Aleluya.